esperámoslo, el inicio de una reflexión más amplia. Así pues, quiero recalcar que es solo un esbozo de trabajo, solo un esbozo que debemos ampliar. Eso lo espero porque el tratamiento de los roles de la sociedad depende de la manera como son vistos. Tengo un esquema aquí. Depende de la manera como son vistos, de manera producida por la tradición. Aquí, visión tradicional, prejuicios. La enseñanza, los intereses particulares y los medios. Todos esos ámbitos son vinculados de diversas maneras, pero en general los cuatro tienen influencia directa sobre la ciencia, todos tienen influencia sobre la ciencia y el tratamiento de los roles. Abajo. La ciencia, a su vez, puede influir solo en la enseñanza y los medios. La ciencia no puede influir en intereses particulares o en visión tradicional y prejuicios solo a través de la enseñanza, directamente no. La ciencia, a su vez, puede influir sobre la ciencia y los medios, bajo algunas condiciones, y en el tratamiento por los políticos, no el tratamiento por la sociedad mayoritaria. En la teoría, las ciencias son entidades que se basan en investigaciones, eso es la definición de la ciencia, se basa en investigaciones, razonamientos lógicos y experimentaciones sistemáticas desarrolladas y observadas en condiciones bien definidas. Eso es la teoría. En la vida, sin embargo, la ciencia es hecha por humanos y humanas, que viven en una sociedad concreta. Así pues, es influida por, ciencia entonces influida por sus sentimientos, incluso los inconscientes adquiridos en la niñez, prejuicios familiares y instrucción escolar, las convicciones ideológicas de los investigadores, con dos opciones. ¿Cómo pueden las condiciones influir en la observación científica? Por una parte, cuando crean ver en la observación lo que desean encontrar, lo que desean descubrir en ella, y por otra parte, los que cambian, hay investigadores que cambian los hechos para confirmar su teoría inicial. Por ejemplo, los anarquistas buscan rasgos anarquistas en la cultura gitana para confortar su política anarquista. Otra influencia sobre la ciencia es la ideología dominante, por miedo de los investigadores frente a la jerarquía o por ambición de carrera. También los intereses de los que pagan las investigaciones. Hay también las oportunidades de carrera. No miedo en carrera, sino ambición de carrera. Incluso de publicación. No es fácil publicar. Cuando sales del mainstream, de las ideas recibidas, es muy difícil publicar algo. Entonces, todo eso vale tanto para el investigador Cachot como el rojo. ¿Cómo entonces hablar de demarcación? Mi idea es de desarrollar un estudio aquí, en esta ponencia, en historia, lingüística, etnología, estudios literarios, sociología y genética. Y voy a hablar una semana o dos. No, vamos a empezar. Que no tienen los presupuestos para la comida. Empezamos con historia y quizás tendremos tiempo para hablar también de sociología. Antes de intentar una síntesis, veamos ejemplos concretos en historia. El primero, que es un caso de escuela, como se dice, es el origen y la salida de
en los siglos III y XIII, ¿por qué no XXIII? Tribus migrantes, como los Lohari, Banchara, etc. Eso es el primero nivel. El segundo es la deconstrucción de los mitos, con explicación de su génesis. Un mito tiene una razón, una motivación para su creación. Debemos encontrar eso para deconstruir. Después, pero la deconstrucción puede llegar a la hiperdeconstrucción y la negación total. Y hablar de la tesis actual y de las reacciones. Otro punto puede ser la noción misma de paria, que muchos hablan de paria sin saber la definición de paria, que no tiene ninguna vinculación con la palabra en Europa. La mayoría no saben de qué idioma viene la palabra paria. Entonces hay el tema de Egipto, pequeño Egipto, y el nombre de gitano egipcio. Otro es la posición de los romanos en el Oriente Próximo, en el Imperio Otomano, la Mediterránea Oriental, todo eso muy olvidado en las historias. Y así sucesivamente hasta la historia recente. El primer tema ejemplar, el caso del escuelo, como he dicho, según la opinión mayoritaria, los rom descienden de Parea de India. La idea fue lanzada por Heinrich Grellmann en 1783. Heinrich Grellmann, un alemán, conocido por su plagio de dos autores anteriores, Rüdiger y Augustin, quien hubieran publicado ya el origen indio de los romes antes, y por ser pasado así, que hoy el día todos creen que es Heinrich Grellmann que ha descubierto nuestra origen india, pero son otros. Y además de eso, el origen india no estaba olvidado de los gitanos mismos. Era conocido, tenemos un montón de textos antes, pero no tomados en serio por la recerca, por la investigación mayoritaria. Heinrich Grellmann está bien conocido por su racismo, pues comparaba a los rom a insectos dañinos y se disculpaba. Escucho un insecto que hace. Y se disculpaba al inicio de sus conferencias diciendo: señores, no se decía señora entonces, señores entre machos. Tengo que hablarles a ustedes de los gitanos. No me gusta, pero es para el avance de la ciencia, al igual que hay de diseccionar reptiles insectos para el progreso de la biología. Es una citación de Grellmann. Entonces, ¿cómo podemos continuar a creer tal personaje? Hace esto 230 años. Se puede admitir por fin del siglo XVIII tal equivocación, pues que la visión europea, muy caricatural y xenófoba sobre los rom, conducía por sencillez a asimilar su imagen a los parias de India. Antes de todo, en la concepción del populacho colonial británico, poco acostumbrado a las matices al respecto de los primitivos, sin que supiera lo que significaba la palabra paria y su vinculación con el sistema de Varna, llamados por equivocación, otra vez equivocación, que las Varna existentes en la sociedad india eran llamadas castas. Casta, que es una concepción, una noción nacida en Brasil. Casta es una noción brasileira, no es india, pero fue aplicada por equivocación o por estupidez a indios. Eso era antes 230 años. Es mucho más difícil admitir que esta afirmación de vinculación a los parias
sin ninguna otra fuerza que una vaga similitud de apariencia entre pobres gitanos y pobres de India, y entre nosotros como si no hubiera pobreza en otros países, fuese adoptada como un postulante y mantenida tanto tiempo sin verificación, aun si al ojo inculto, al ojo del turista, el cliché del barrio gitano siempre parecido a un barrio pobre indio. Pero pobre no implica siempre identidad de paria. En India hay parias miliarderos. Hay un montón de parias miliarderos. La presidenta de Uttar Pradesh es una paria, presidente de un estado de 200 millones de habitantes. Paria. Se ve la diferencia entre la visión estereotipada del popular show británico y la verdad de Teren en India. Solo ignorantes de los rom y de la sociedad india pueden satisfacerse de tal afirmación. Una variante de esto acerto es la adecuación entre romes y grupos ambulantes de India, especialmente en Rajasthan, Banjara, Lohara, adecuación también basada en una vaga similitud de apariencia y sin más argumentos que la precedente, sea en historia, en lingüística, en cultura, tradición, etnología. Nada. Por otra parte es desconocido, disculpe, por otra parte es conocido que un grupo traslado de un país a otro no conserva su perfil inicial. Los campesinos chinos en Valencia trabajan en la restauración y el comercio, pero en China eran campesinos. Los nobles rusos refugiados han empezado como choferes de taxi a París. Y los pastores del Magreb son empleados en agricultura en España y en fábricas en Francia. La idea de continuidad laboral o social es por toda evidencia esencialista. Una actitud muy criticada en todos los dominios, excepto en los estudios. Presupone una gran inclinación para la emigración de esos supuestos nómadas de India, que habrían salido de su órbita como un electrón puede salir de su órbita de India. En general se habla de guerra o de pobreza. Tal tesis ignora en el sentido de no conocer y en el sentido de no reconocer dos cosas. La primera es que India fue hasta la invasión musulmana un país de abundancia y opulencia que no conocía el hambre, hecho ignorado de nuestros gitanólogos. Y la segunda es que toda salida de India era prohibida por el tabú del Kalapani, agua negra, que amenazaba, Kalapani es en sánscrito Kalopani o Kalopai en romano. Ese tabú amenazaba todo creyente hindú de destrucción eterna de su alma si atravesaba los confines del Saptasin, de los 7 ríos sagrados. Eso tampoco no lo saben los eruditos gitanólogos. Llega ahora un capítulo de interés especial. Todos conocemos la leyenda del rey sasanido de Persia, Bajrangur, que hubiera pedido de su yerno indio músicos para distraer su pueblo, aburrido después del trabajo. El yerno hubiera enviado 10.000 o 12.000 luri, a quien Bajrang hubiera dado a cada familia un burro, un buey y un saco de trigo para sembrar. Después de un año, Bajrang llegó a ver sus luris que habían comido el buey y el trigo. Les dijo entonces: subid en el burro y vagad por toda la eternidad. Y eso sería el origen de todo un pueblo de 15 millones de almas. Tallando en un burro. Se supone, el texto, la historia, la leyenda, se supone que proviene de los escritos de Hamza de Isfahan y de Abul Qasim Firdus.
Hasta la fecha no he encontrado el texto de Hamza, el original, porque trabajó con originales. A pesar de muchas investigaciones, y para mí el texto existirá solo cuando tendré en mano el original contextualizado. No solo la citación, pero el contexto de la citación. El texto de Firdousi sí lo tenemos en su obra maestra, el Shahnameh, pero esta obra no fue nunca considerada como una fuente histórica, sino mucho más como una obra poética, mitológica y alegórica para todos los pueblos mencionados en ella. Y además no habla de Rom en su obra, habla de Luri. Los Luri son una tribu del pueblo kurdo. Hay los Sorani, los Kurmanji, los Luri y los Zaza. El Shahnameh fue traducido en prosa inglesa con la mención de los Luri hace un siglo y medio, y solo más tarde los hermanos Varner, Arthur y Edmond Varner, reformularon el libro en versos, poniendo gypsy al lugar de Lori, porque consideraban la palabra más poética. Entonces, tenemos un original. Vamos a ver que era una alegoría política, no una realidad histórica, donde se habla de Luri, se traduce al inglés Luri para Luri, y después es reescrita en versos, y dos hermanos, Arthur y Edmond, dicen: Luri, Luri, ¿quién va a entender? Pues Luri, más poético, más romántico, poder egipcio. Y eso es una fuente para los racistas. No es solo caso en la literatura, encontramos también un otro ejemplo, un otro caso donde siriana, una mujer siriana, era reemplazada por gypsy, palabra más romántica. No tengo tiempo ahora de exponer la motivación de Firdousi para escribir este pasaje en su libro, pero puedo dar por lo menos las ideas de base. Uno, el pasaje era en el contexto de crítica del parasitismo, porque antes escribe: si mi propio padre vivía del sudor de los otros, yo sería el primero en enterrarlo vivo. Y después hay la historia. Era también, como lo ha demostrado de manera magistral el historiador Adrian Marsh, un rom británico, era para hacer un paralelo entre Bahramgur, de la historia, y el sultán Mahmud de Ghazni, de quien Firdousi pedía dinero, subvención, recursos presupuestarios. Lo mismo hay 1000 años y lo mismo ahora. Un donator, un sponsor. Pero el sultán vea de feo ojo la obra, pues no era de inspiración musulmana. Entonces, para obtener más, pone la comparación entre el Bahramgur y Firdousi. Se habla pues en el Shahnameh de la visita incógnito de Bahram, 400.438, en la ciudad de Kanaouj, en India, lo que es una anacronía total, pues Kanaouj era entonces un pueblo insignificante. Eso enseña que la anécdota se apoya en realidades contemporáneas de Firdousi y Mahmud, y no del siglo IV. Como lo explica Marsh, era una alegoría política. El pasaje que se refiere a Kanaouj se remonta en la obra de Firdousi a el año 1010. Y eso indica solo que el sultán y Firdousi, en la discutida, mencionaron esta entonces ya fabulosa ciudad del norte de India. Y esto puede explicar por qué las razzias del sultán cambiaron alrededor de esta fecha. Las anteriores estaban destinadas a saquear la riqueza material de las regiones vecinas, mientras que las posteriores pretendían atraer
a artistas y equipos de trabajo capacitados para Gaudí desde la capital cultural de la India de la época Canadá. De todo modo, otro investigador, el profesor Ian Hancock de Austin, en Texas, ha demostrado que el idioma romano comparte los rasgos lingüísticos de los prácritos de India hasta los siglos X-XI, lo que significa que los protoromes estaban entonces todavía en India y no hubieran migrado en el siglo V, el de Varna. No es aquí lugar para detallar más este mecanismo de mentira masiva, pero podemos ser sorprendidos que la leyenda siga siendo imprimada con referencia también ahora en publicaciones en principio respetables, como hace 2 meses en las notas de la primera Biblia entera en romaní publicada en Bielorrusia. 2. Que la verdadera migración forzada de los protorom de Canauch, no en siglo V, sino en 1018, si siga siendo ocultada a pesar de los elementos de varias naturas que pleitean en su favor. Que la mayoría de los autores sigan pretendiendo que las circunstancias del éxodo son desconocidas por falta de fuentes. Y aquí se ve la lista de las fuentes, las olvidadas pero citadas en otros libros, las contemporáneas del éxodo, un poco más detrás, más después, en verde, no hay nada, mucho más, 2 o 3 siglos más tarde, las fuentes siríacas y las fuentes armenianas. De todo eso, la Vulgata común en la ciencia, en la gitanología, dice que no hay fuentes. No es mi culpa si no saben el árabe, el siríaco o el armenio. Lo que no sabe, si quiere hablar, debe antes aprender. Es interesante enfatizar que el fuente principal es el Kitab al-Yamini, escrito por Abu Nasr al-Ludwi, secretario personal del sultán Mahmud, presente al momento de la deportación. Libro traducido por parte en inglés al siglo XIX, no del original, sino desde una versión persa. Y que el pasaje refiriéndose a la deportación de los protorom de Canauch no fue incluido en la traducción. Así pues, la fuente no ha llegado a los gitanologos, pero eso no significa que no existía. El rechazo de la tesis de Canauch se apoya también en argumentos dichos democráticos. El éxodo de 1018 presupone una deportación de todos los 53.000 habitantes de la ciudad y por lo tanto de miembros de todos los Varna, los castas portugueses. La nueva argumentación, dicha democrática, del rechazo es que los Rom tendrían vergüenza de descender de los parias y han inventado esta tesis, escribiendo el Kitab al-Yamini hace 1000 años, para descender de todos los Varna y escapar así a la estigmatización, como si después de 1000 años fuese importante para nosotros, aquí por ejemplo en España, de saber de cuál Varna proceden gitanos que no conocen la noción misma de Varna y como si hubiera otras razones de persecuciones y estigmaciones que lo de hace 1000 años. Tal actitud es un pecado flagrante contra el método histórico, pues presupone una intención ideológica a los investigadores, eso para desacreditar una tesis a priori, aunque en sí misma tenga su lógica, y reemplazarla con la leyenda vieja con Bayramburg, tesis faltando de toda base, mientras su deconstrucción fue llevada a cabo por Marx y Legislativo. Es un caso de duda epistemológica selectiva. El método histórico consistiría, al contrario, en buscar y reunir elementos de trabajo
no solo documentos, sino también hechos de política, de rituales y tradición, de cultura y arte, de mitología y conocimiento científico de la época, de urbanismo, de las fuentes árabes, por ejemplo, de urbanismo, de economía, de ideología y de espiritualidad, como de estrategia militar. Pues, de ponerlo todo en orden lógico, en la luz de otros hechos, como historia de los países vecinos, catástrofes naturales eventuales, constantes de la naturaleza humana, riesgos de interferencia con los sentimientos y condición del investigador para luchar, buscando una vinculación lógica, después proponer conclusiones y por fin eventualmente discutir del interés que puede tener tal o tal grupo en promover tal o tal teoría. Por fin, no como inicio. El método histórico es finalmente muy parecido al método de investigación policial, con las diversas categorías de pruebas, se dice que hay directas e indirectas, y la promoción de una leyenda como la negación de hechos bajo el pretexto de democracia o de duda epistemológica, es ya una deshumanización, una bagatelización de una nación. Y todas estas pruebas deben ser interpretadas de modo juicioso, no al pie de la letra. Aquí los gitanologos siguen el método inverso, que parte del interés imaginado atribuido a unos autores para rechazar en bloque toda la teoría, a pesar de su construcción argumentada y lógica. Lo que no se pedía de la tesis de Bahrambur o de las ondas sucesivas de Éxodo. Todo eso sin ningún base documentaria y lógica. Más, en toda ignorancia de cosas tan importantes como la motivación de Ferdowsi para escribir su anécdota, el tabú de Kalahani, la definición de los parias y los lazos entre el romaní y los idiomas indios medios, los prácticos. Y se entiende aquí por qué he citado el refrán romano al principio, que un tonto puede echar una pedra en el río. Los hermanos Arthur y Edmond de Van Warner pusieron alrededor de 1910 el nombre de Gypsies al lugar de Luris, creo no solo por razones poéticas y estéticas o de romantismo, sino sobre todo porque la leyenda de Bahrambur correspondía a sus clichés, a sus estereotipias sobre los gypsies, y ahora necesitamos montones de páginas de argumentación para deconstruir el mito. Este tiempo perdido. Y eso, además, empuja a los getanólogos a acusar a los investigadores rom de búsqueda patológica de las orígenes. Hombre, si no hubiera tal mishmash de mentiras consolidadas, claro que se pasaría menos tiempo en el éxodo y mucho más sobre los ejemplos. Por ejemplo, el Samudaripen, que necesita también estudios. Para mí toda esta polémica proviene del miedo que tiene la mayoría frente a la unidad real o supuesta del pueblo romano. Para ellos, tal pueblo primitivo puede ser solo constituido de tribus, de grupos, de clanes, como en la jungla, que se han marchado de India unos tras los otros, sin ninguna unidad, a pesar de la falta total de indicaciones para éxodos múltiples, y a pesar de indicaciones en favor del éxodo único de 1018. Quizás con un otro ya en 1014, por razones también conocidas de un punto cerca del Karaús de Matul. Del mismo modo, los protorom no pueden para ellos venir de un sitio único, sino de todo el subcontinente, pero hablando del mismo idioma. Y por supuesto como parias, etc. Tampoco no pueden imaginar un idioma único, con su dialectalización natural
sino un mosaico de dialectos. Es cuestión de representación. Voy a dar ahora. Sí. Es cuestión de representación de los roms, no de ciencia, de subjetivismo, no de objetivismo. Hay muchísimo de decir pero ya estamos en el minuto 20 de las 2 semanas y no he abordado la super deconstrucción de la ciencia actual. No voy a hacerlo, voy a pasar a otra cosa, pero quiero enseñar aquí las tesis: éxodo recurrente, Batangur, guerra hombre, parias, Lohara, Banjara, todo lo blue, azul, son las tesis que no tienen ninguna base, cero, o interpretación errónea del Shahnameh o apariencia exterior como para los padres. Todo eso es deconstruido en el trabajo de Adrian Marsh. Pero la difusión es importante. Lo que tenemos en base de Gita Beniamini, la migración, la deportación de Kanaúch, hasta la fecha no fue deconstruida, pero la difusión es aproximadamente nula. Publicamos esta ponencia por todo de añadir más temas, más ejemplos como el nombre de Egipto y todo eso. Pero, y hablar del genocidio, aquí es otro investigador rom, Sławomir Czapralski de Polonia, que ha hecho un trabajo imponente. Quisiera salir del ámbito histórico para hablar de etnología, con unos ejemplos también muy elocuentes. Es el caso de las clasificaciones externa e interna de los grupos gitanos, un asunto de primera importancia porque toca la definición misma del pueblo rom y de la nación romana. Sobre la clasificación externa, sabemos que en los escritos de los gitanólogos, varios grupos son mezclados con los rom en una amalgama incoherente. Antes de todo, los hueso-romanos, también conocidos como lunares, bellas y otros. Sabemos ahora que es una población balcánica indígena. Y así pues, no siendo de orígenes indias, no son romes, no proceden de India. Es una población muy antigua de los Balcanos, latinizada. Hablan el romano de Serbia del Sur, región que fue latinohablante antes de ser eslavohablante. Y así pues, son los descendientes de la población de Moesia Superior, latinizada ya antes de nuestra era. Sabemos además de dónde viene la confusión entre ellos y los romos. Esta población inmigró en Muntenia y Moldavia, países entonces muy ricos, y cayó en esclavitud más o menos con los romos. Los dos grupos fueron entonces llamados del nombre general de Tsigani, que significaba esclavos en el romano de la época, una designación de grupo social sin dimensión étnica. La identidad étnica no interesaba a nadie, pero solo la posición social. Era pragmatismo. En el último punto, que a decir verdad debería ser el primero, los musulmanes rechazan toda amalgama con los rom, mientras los vecinos rom desmienten toda vinculación con los musulmanes. Sin embargo, los gitanos lo tratan como de rom que hubieran perdido su idioma debido a varias persecuciones. El escenario es interesante, pero es a la vez anacrónico y muy occidental. Por una parte, los esclavos, llamados tsigani, eran considerados como ganado y nadie no se preocupaba de su idioma de casa. Al contrario, los esclavos eran relegados en una seclusión o aislamiento que ha permitido de mantener el idioma, la tradición y la crisis que era permitida en el tiempo de este. Por otra parte, el romano mismo, que ahora es un idioma respetado en Europa, que se habla en Estrasburgo. Entonces, en tiempo de la esclavitud, como lo escribe Văcărescu, el romano se trataba como un idioma
solo para comandar a campesinos y gitanos, sin nobleza. Es el francés, el ruso y el griego que eran los idiomas de cultura de Rumanía. Aquí también el razonamiento de los gitanólogos es el inverso del método científico. Eso es. Sería también preciso de contextualizar con la percepción que los forasteros, disculpen, sí, es el inverso del método científico, que sería de empezar constatando la coexistencia de grupos que no se identifican a una etnia común, aunque los forasteros los amalgamen bajo una etiqueta común con sentido social, no étnico. Después de investigar su patrimonio cultural y lingüístico, sería también preciso de contextualizar con la percepción que los forasteros tenían y tienen ahora de las dichas poblaciones, de su o de sus idiomas o idiomas, de su propia lengua romana, de la historia de las palabras, qué significaba gitano, de dónde viene, y sigan de dónde viene y cómo ha cambiado de perfil de un nombre de secta armena a una insulta de evidencia contra las iglesias del Oriente, después un nombre de estatuto social, después un grupo entre etnia y casta social, y ahora en algunos países nombre étnico. Eso es importante. Y conocer las otras influencias históricas. Y de hacer trabajo de campo para beneficiar del conocimiento de estas poblaciones. Por desgracia, el conocimiento de los interesados no se toma en cuenta. Cuando hablo de conocimiento, me refiero al saber de las generaciones portadoras del patrimonio histórico, no de los jóvenes que sacan su saber de los pensamientos predominantes, incluso la propaganda y los prejuicios de Gadget y de la Internet, del Facebook y de toda esta familia, y a menudo por ganas de caer. Al contrario, los gitanólogos ponen como axioma que todos los que son llamados tziganes son rom, y después buscan justificaciones por qué no hablan romaní, por qué no se sienten rom, por qué no tienen ninguna tradición común con rom, por qué los romes no lo consideran como suyos, manteniendo que a pesar de todo son rom. Como le escribía Mirjana Sikimić de la Academia de Ciencias de Serbia, aunque se nieguen a declararse rom y que no tengan ninguna tradiciones de rom, es claro que son rom. Me alegro de constatar que ha matizado después su opinión. Conocemos las motivaciones de tal posición. El Banco Mundial financia investigaciones para probar que todos los neourbanos son rom, y viceversa, quizás para mantener sencilla la mapa étnica de Europa. Pero los neourbanos no son más rom que los kinkis en España, y Cataluña y Valenciana son rom, son gitanos. El Consejo de Europa implementa esta posición a nivel subestatal, también creo por razones de sencillez de la composición étnica del continente y sobre todo por desprecio de lo que piensan las poblaciones interesadas y quizás miedo de reacciones por parte de los estudiantes. Los políticos musulmanes, los mismos que se niegan en casa de ser rom, se declaran rom en reuniones políticas para consolidar su carrera y sus presupuestos. Es mucho más fácil de declararse una identidad conocida, ya categorizada, ya en la lista, y muy de moda además, que de luchar para el reconocimiento de su propia etnia verdadera. Esta pereza política. Los romanos no pueden aceptar, la tercera razón, los romanos, los payos de Rumanía, no pueden aceptar que una población, ayer todavía llamada
puede rebelarse sus primos. Que pérdida de nobleza. Y los gobiernos también prefieren mantener que los huesos humanos son romes, pues que se integran más fácil en la jerarquía política y pueden, como pretendidos romes, declarar que son bien integrados, son un modelo de integración. Pues no hablan más, no han hablado nunca el romano, pero dicen, nosotros somos integrados, no hablamos más el romaní, y que nos interesa solo el patrimonio mayoritario. Así Telequilaslo, que he mencionado ayer con el húngaro, un hueso rumano, ha apoyado decenios la política negacionista húngara con tales declaraciones. Todo el tiempo ha apoyado las negaciones del gobierno húngaro. En este contexto, ¿cómo esperar reconocimiento para la verdad? Que sin embargo, cada uno conoce bien en su casa y en su barrio. Uno de los ejemplos son los egipcios. A menudo, los egipcios de Balcano, a menudo presentados como Rom, todo el mundo en los Balcanos, por lo menos de mi edad y arriba, sabemos que los egipcios vienen de Musur. Es lo que han siempre dicho. Musur es Egipto en Musur. Es probable, si creemos al historiador británico Atherton, que fue una migración de refugiados debido a las persecuciones religiosas de Roma en Egipto, bajo Diocleciano en el siglo IV, una manera de Coptes antes de la fe. Los balcanos egipcios también han investigado su propia historia y confirman los dichos de sus antepasados. Pero esto no ha cambiado nada en la ciencia y el narrativo oficial. Es todavía son rom que han perdido el uso del idioma. Lo que tan egipcios como rom se niegan absolutamente. El Banco Mundial ha pedido de un sociólogo de Corchan, Albania, Gürdeşi, profesor Gürdeşi, un estudio sobre rom y egipcios, como rom, término general, vistos como una única etnia. Y cuando el sociólogo ha contestado que son dos, el banco ha amenazado de no pagar el estudio. Después de largas negociaciones, el sociólogo entonces ha hecho un estudio en dos partes. Hay investigadores menos puntillosos. A unas semanas de distancia, Elena Marushakova ha escrito una carta a los egipcios de Madad en Bulgaria diciendo que no son rom y un folleto para la OSCE diciendo que son rom. Así pues, en tales condiciones es muy engañoso de presentar los rom como claramente definida y delimitada comunidad de orden étnico, la citación de Marushakova. Y escribe, los gitanos se pueden, como todos los otros pueblos, considerar como una comunidad imaginada, en el sentido de Benedict Anderson. Pero, a diferencia de los otros pueblos, son imaginados no por sus propios miembros, sino por los otros que han vivido desde siglos en los mismos barrios. Así las fronteras de esta comunidad no son definidas por sus propios miembros, sino por la población alrededor, independientemente de lo que los mismos gitanos piensan de sí y de su identidad, y de la identidad que se reconocen, o incluso que quieren demostrar públicamente. Para un parágrafo como eso, para deconstruir, necesitamos un capítulo de libro. Eso, un grande pierde. Esto es una actitud típicamente colonial, de colonialismo interior, pero de colonialismo. Y si lo decimos, somos catalogados de militantes o de nacionalistas. Es sencillo observar la actitud de los ideólogos y el contestar a tal posición sobre bases y con herramientas metódicas es
Hace 2 años el Instituto Húngaro de París me ha pedido una breve historia de los romes en 4.000 caracteres para un festival, lo que hizo con gran gusto. Pero cuando he enviado el texto, fue rechazado como texto militante por el director del instituto, el señor Varga, él que conocía de historia solo lo que ha aprendido en la escuela húngara, que no dice más que la escuela valenciana. Le contesté que él demostraba su militantismo negacionista, pero no renuncié. Imprimí mi texto en 200 ejemplares como folleto y envié por una chica de ponerlos entre los documentos oficiales del instituto. Así pues, los participantes lo tomaron creyendo que es información oficial del Estado húngaro. Método a la gitana, como se dice. Pero por supuesto no es tratamiento normal. El texto se halla en la internet y hasta la fecha no me ha encontrado nada militante en el texto. Lo que confirma que era el Varga el militante. Aquí un director del instituto rechaza un texto, pero he visto en Praga y en Zagreb impresores, no editores, impresores rechazar tal o tal publicación que no les gustaba. Si hablamos de la clasificación interna, ¿tendremos tiempo? O no, otra vez. Ya. Voy a poner todo eso en la internet. Un día o una noche, apuración total, podéis leer. Sí, así se ve el método normal. Observar. Tengo en un país una etnia A, B, C. Investigar. Lo que eres tú. Nosotros somos rom, dares, X, Y, Z. Después, si la población mayoritaria dice que somos mexicanos, debemos cercar en la historia por qué la población mayoritaria dice eso. Pero lo que hacen es inverso. Declaran los científicos, los cienólogos, declaran que todos esos grupos son ciganos. Cambian el rom, rechazan las voces que se niegan y buscan justificaciones para el a priori dado de la población mayoritaria. Solo quería preguntarte, y aclaramos un poco las cuestiones, porque yo soy mexicana humana y veo ahí, son 3 categorías de etnia A, B y C. Por ejemplo. En etnia B creo que pone ahí como son un colectivo gitano. Yo no. Hay muchos estudios que se han hecho. en Rumanía, por ejemplo, hay 15 o 20 minorías. Sí, lo sé, pero vamos a delimitarnos a los dos, los sedentarios y los nómadas. Vamos a no olvidar que dentro de los grupos que son rurales, ahí se encuentran todos los grupos que son sedentarios. Vamos a ver la historia que son un poco más... Todos los rurales son sedentarios, todos. Sí, claro, pero esto no significa que los rurales son de balcánicos. Esto es... No, pero los rurales mismos dicen que no son romos. Porque ellos ya han pasado tantos siglos y como ha pasado por tantas épocas y eras, que como por ejemplo España, no podemos decir a los gitanos que son rurales, que no hablan romanés, en mayoría, no, porque él le tenía conocido, y ellos también, los gitanos que son rurales, que rurales son, rurales viene de la palabra familiares. Que se familiarizan. No viene de ruda, no viene de ruda, viene de ruda que es mineral. Sí, ¿por qué? Porque los rurales estaban
son los que trabajan en la materia de línea, la materia Claro. de cerámica, Lingurare, la sí, materia lingurare. de hierro, de oro, de todo, vale. Ya son gitanos que han migrado también una vez con todos los gitanos. No han llegado de India. No vienen de India. Vamos a ver. No, lo sabemos. Vienen de Serbia del Sur. De Persia. Porque primero ya todo un gran migrante de gitanos ha migrado a Persia. Por eso No es verdad. Najčešće, No tiene ninguna vinculación con najčešće, Persia. porque Pero ¿por qué se sabe que viene de Gitano sí, pero no rom. Gitano significa esclavo en rumano. En rumano viejo no es una etnia, es una categoría social de esclavos. En todos los documentos viejos. vale, que no hagan la lengua romanés, esto no significa que no son rom. Porque ellos también tienen los oficios. La falta de idioma romanés, la falta de romano no es un criterio, porque los lautari tampoco no hablan. Los lautari no hablan de romano, pero son rom. Sí hablan, solo que No, los lautari muy pocos. Lautari, Batrashi, și așa mai departe, nu... Son 42 colectivos distintos. Vamos a ver. No. Y se No hay apuntan todos. número. ¿Por qué? Porque No hay número. Es una construcción de políticos. Es que tengo la historia que se ha escrito y veo que en Oriente, en Occidente y en todo el mundo se presenta de una forma en Rumanía y porque se sabe que se enseña en todos los colegios para la lengua romanés. Bien, empezamos del inicio. ¿Por qué son rom? ¿Por qué? Porque ellos son de los grupos sedentarios. Todos son... No, ser de un grupo sedentario no es un criterio para ser rom. Entonces los húngaros son todos. Porque estaba obligado cuando le prohibido viajar, No. migrar. Esto es una Esto le acogió construcción. la No hay ciudadanía. ninguna prueba, ninguna prueba. No, conozco la historia de Rumanía mejor que tú. Disculpe. Es mi profesión. Marcel, yo creo que si aclarases una cosita, el por qué sabes que los Lulari no vienen de la India y sí vienen de Serbia. ¿Por qué se sabe eso? Sí, esto ¿Cuál es el no motivo? tiene. Porque eso en diarios, en diarios de políticos. Pero el diario Los- solo mentira. De ningún modo no vienen de Persia, los lugares hablan el idioma rumano del sur de Serbia. No se puede cambiar eso. Lo que hablan, otra cosa. Los lugares dicen nosotros somos Tsigani, no somos rom. No tenemos nada con los que cantan Gerem. Nosotros tenemos otro himno. Debemos tener en cuenta lo que dicen los propios interesados. Después podemos analizar, memorizar, diezizar, contextualizar y todo eso, pero no podemos delegar en modo autoritario lo que dicen los propios Beash en Hungría, en Croacia, en Rumanía y todo eso. La propaganda estatal es otra cosa. Lo que dice la escuela es otra cosa. En Rumanía, por ejemplo, se aprende en la primera clase que en Rumanía no hay dialectos. Primera clase es un idioma sin dialectos. Todos hablamos el romano, es estándar. Es una tontería, es una propaganda. Es una propaganda. Hay cosas, debemos antes observar, preguntar y después concluir. No salir de un a priori que todos somos hermanos. Claro que no somos hermanos. Con los japoneses también somos hermanos. Pero observar y después explicar. Y tenemos explicación. Los lugares se niegan de ser rom. Todos los lugares. Y yo hablo el rudar, tengo muchos amigos en Croacia, en Rumanía poco porque han olvidado el idioma. Pero en Hungría ningún
nos dice en casa que es robo. Hay políticos que lo dicen para sus presupuestos. Sí. Te voy a dar el ejemplo de Baró. Nadisa Baró. No, Gileadi, que estaba el presidente de la Agencia Nacional, Pero desde los consejos nacionales, esos son reconstrucciones de políticos para robar dinero. Es más importante para mí un viejo rural en su pueblo que el Consejo Nacional con declaraciones, todo eso. Un gitano mayor sabe más que todos los consejos. Sí, claro. Ah, sí. Nadisa Baró, por ejemplo. Nadisa Baró era el cap de fila jefe de los rurales de los musulmanes de Zagreb, en Croacia. Y venió en Budapest para una conferencia del Banco Mundial y todo eso, que impone su opinión del Banco Mundial. En todo el bien. Y habla detrás de mí, en croate con otro, diciendo dosta mi je, puna mi je kapa, kao ne da sprave Romi, mam estoy cansada de todos dicen que somos romes, no tenemos nada con los hombres tienen sus problemas, todo eso, y yo tengo mi identidad de Beash, tengo mi identidad de Bash Bayash, como se dice en croata. Me interesó mucho y he pedido al Consejo de Europa de llamarla, de invitarla para una conferencia sobre los rom y grupos aparentados. Y cuando ella ha empezado a hablar, se ha presentado como Romni de Croacia. ¿Es ella? ¿Es otra? ¿Es falsificada? ¿Es fotocopia? ¿Qué es? Y entonces, al salir, he preguntado, pero tú, Nadisa, ¿por qué has dicho ahora el contrario de lo que oyó en Budapest? Pero me ha dicho, oh, ¿no has visto? Era la dona Kleinderitza aquí, era la dona Julieva del ministerio. Yo no puedo decir antes de representantes ministeriales que no soy romní. Eso es la verdad, la humanidad. No podemos creer los políticos. No es ciencia muy inteligente. Vale, pero esto que no reconoce que son rom, los rurales. Es verdad. Los árabes no reconocen que son rom, pero son rom. Aunque no reconozcan. Los árabes son todos rom. Bien. No son rom. No son rom. Los árabes, disculpa, los vietnameses no son rom. Aunque no reconocen que son rom. El hecho de no reconocer que es rom no quiere decir que es rom. Los rurales no reconocen y no hay fuerza en la tierra para imponerlos en la identidad de rom. Solo el dinero sí puede imponer. Pues, ellos en Europa, no sé cómo lo voy a traducir esto, que son antes de los rom, allí. Es verdad. No, antes yo lo sé, creo, más tarde. Beash, si no sabes lo que significa Beash, voy a decirlo. Beash viene del latín baña, que es una mina. Una mina de carbono, mina se decía, baña viene del latín balneum, que era una parte de los baños públicos, donde trabajaban los esclavos. Balnea al plural ha dado una forma singular femenina, baña, que es conservada en húngaro, baña, de pedra, y baña con el sufijo de profesión, bañash, ha dado bayash, la plural. Tenemos la forma bayash en croate, beashok en húngaro y todo eso. Eso sí que es la etimología. Y es la misma que rudar, porque rudar
es mina eslave, no viene de ruda, que es una ruda, no tiene ninguna vinculación con la idea de rol o de ruda, de... Ochita, yo creo que ya podemos dejarlo. Vamos a hacer una última intervención de Carlos. Sí, Marcel, a mí me gustaría preguntarte una cosa. Sé que daría para mucho debate, pero que nos la resumieses todo lo que fuese posible. En España y en otros sitios de Europa está cumpliendo mucho una teoría hipotética de que los gitanos antes de estar en la India éramos una de las tribus que perdió la alpargata por el desierto de no sé dónde, de la tribu de Israel. ¿Y qué argumentos se pueden resumir para, a nivel lingüístico, sobre Así todo, que yo soy listo de aceptar que somos una tribu perdida. Si compartimos los dineros de Israel, yo puedo afirmar. No, antes de ser en India, antes de vivir en India, los arianos, no solo los hombres, sino todos los pueblos del norte de India procedían del Kazajstán. Del Kazajstán, sí. El Kazajstán, entre Kazajstán y Ucrania, al sur de la Sierra Ural, al norte del Cáspico. pueblos indoeuropeos. Como todos han migrado, los iranianos han migrado junto con los arianos. Y se mezclaron con la gente del norte de la India. Y se mezclaron más o menos, formando de las tres Varna originales de Kazajstán, con la integración de una parte de los Daza de India del norte, que hace la cuarta Varna, y los Chandala, que son fuera, que están fuera de las Varna. Eso es. Pero antes del Kazajstán, la época del Kazajstán remonta a 2800 años antes de nuestra era, y creo que Israel no existía entonces. Ni el pueblo, ni el lingüístico tenemos algo que ver con el arameo, con el egipcio, con el arameo, con el egipcio, con algunas de esas lenguas. ¿Tenemos algo que ver? ¿Lo quitan? No. ¿Con los arios? Con los arios sí, lo quitan. Bien, yo creo que podemos dejar aquí, ¿no? Sí, por favor. Bueno, pero eso es una recuperación para tu conocimiento. Los judíos han encontrado más de 40 tribus perdidas desde el norte de Rusia hacia el Mizoram, entre Birmania y Bangladesh. Entonces, tú me has mencionado una tribu perdida en Japón. Entonces, una de más, una menos. O sea que científicamente eso no No, se... científicamente procedimos del norte de India, de Kanauj, un poco de Mathura, que no es cerca de Kanauj, pero la gente culta procede de Kanauj mismo. Es importante que eso lo digas claro, que científicamente no se sostiene ningún tipo de origen semita, porque muchos gitanos aquí, sobre todo, y que me perdonen, lo digo con todo el respeto del mundo, sobre todo los que van a la iglesia evangélica se lo empiezan a creer. Eso es ideología, Si pones antes la ideología y después cercas justificaciones, puedes justificar, por ejemplo, como lo han justificado, que el idioma indonesiano viene del holandés, para justificar la ocupación, la colonización del hebreo, para justificar la colonización batava, la colonización holandesa en Indonesia. Es muy fácil justificar. Lo saben los pueblos ni ellos. Yo no lo he hecho, es otro que he hecho. Y encuentro la justificación. Es método infantil. No es difícil. Justificar todo. Los políticos son maestros. Bien, lo dejamos ya.